Dios les bendiga, hermanos, amados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Que la paz de mi Señor Jesucristo reine en sus corazones y que el Espíritu Santo nos esté guiando a toda la verdad, a ustedes y a mí. Y le damos gloria y honra al Padre, porque Él es el único que la merece, la honra y la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, este es el hermano Pablo E. López, de aquí, de la bellísima ciudad de Dallas, Texas, para ustedes, mis amados hermanos, que me puedan escuchar a través de esta bendición de este canal. Y el propósito que siempre yo quiero hacer es de que el nombre de mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, Yahvé de los ejércitos, sea glorificado y que mi Señor Jesucristo sea exaltado y que el Espíritu Santo pues sea el único que merezca toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo solamente quiero ser un canal de bendición para ustedes, hermano, un portavoz de la palabra bendita de Dios. Y ahora pues el Espíritu Santo me ponía en mi corazón hablar de un tema, de lo que son el tema de lo que es los 5 ministerios, ministrando la reconciliación y pastoreando la iglesia. Amén. Y para eso pues yo quiero enfatizarme en el Salmo 23, versículo 1 y 2. Y como siempre pues el Espíritu Santo me va a poner en mi corazón darles también varios versículos que vayan con el fundamento en la palabra de Dios. Pero vamos a darle inicio a la bendita palabra de Dios en el Salmo 23, versículo 1 y 2 en adelante. Amén. La bendita palabra de Dios dice en la Reina Valera del 1960, dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, dijo David. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El versículo 5 dice así: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi boca está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ese es el Salmo 23 del 1 al 6, que solamente tiene 6 versículos, ese salmo, que nosotros pues los cristianos lo hemos leído, de que es un salmo muy lindo que Dios le inspiró al rey David, porque es el salmo de que el Señor es nuestro pastor, y en realidad Él es el pastor justo, nuestro Padre Celestial, porque ahí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Ahora, pero el buen pastor se preocupa por sus ovejas. Y vamos a hablar de lo que dijo mi Señor Jesús estando en la tierra,
en Juan capítulo 10, versículo 11, donde mi Señor habla de que Él es el buen pastor. En Juan 10, 11. Amén. Y de ahí pues me quiero enfatizar para poder profundizarme más en la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesús dijo algo tremendo. Dijo, yo soy el buen pastor, dice en Juan 10, 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, dice en el versículo 13, porque es asalariado y no le importan las ovejas. El 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Así como el Padre, dice en el versículo 15, me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. Hasta ahí, hermano. Entonces, está diciendo el Señor de dos clases de ministros: el buen pastor y el asalariado. Muchos son pastores que son asalariados, y de esos hay una infinidad en el mundo entero, de los asalariados, que solamente quieren estar en la iglesia como un trabajo, pero en fin, no tienen ningún conocimiento en lo que es la palabra de Dios, ni tienen inteligencia para poderla explicar. Y el Señor quiere que nosotros, los siervos de Dios, pastoreemos su iglesia. Volvamos otra vez al Salmo 23. Y en el versículo 2 vamos a ver algo bonito, donde dice, Jehová es mi pastor, dice el versículo 1, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Entendamos, aquí hay revelación en el 2. En lugares de delicados pastos. No está hablando de una cosa singular, sino plural. Y según plural quiere decir que son de dos a más cosas. Entonces aquí está hablando de un plural de lugares, de delicados pastos. Está hablando de plural. Me hará descansar, dice. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quiénes son los lugares de delicados pastos para que nos hagan descansar? ¿Y quiénes son las aguas de reposo donde los puede pastorear? Bueno, vamos a descifrar ese versículo. Los 5 ministerios son los que tienen que pastorear a la iglesia. No solamente un ministerio pastoral. Si las iglesias, ¿saben por qué los pastores no quieren que los otros 4 ministerios los estén supervisando? Porque ellos solamente quieren ser asalariados y quieren solamente estar trasquilando a las ovejas. Eso quiere decir que les están quitando la lana. O sea, en otras palabras, el dinero, pues. Pero la iglesia tiene que ser pastoreada por los 5 ministerios. Porque aquí lo dicen bien claro, en lugares de delicados pastos. ¿Qué es delicados pastos?
Aquí lo está hablando en un sentido espiritual el rey David, porque él también se tomaba como una oveja de Dios. Cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en lugares de delicados pastos, porque siempre el pueblo de Dios necesita ser pastoreado por 5 ministerios. Los 5 ministerios que fueron pastoreados los israelitas fueron el sumo sacerdote, el profeta de Dios y los 3 hijos de Leví. Los meratitas, los gersonitas y los coatitas. Se da cuenta que no hay ninguna alteración en la palabra, sino se está haciendo conforme a la palabra de Dios. Ahora, la iglesia, que es el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, tiene que ser pastoreada por los 5 ministerios, siempre. El apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el magistral. Ahí están los 5 ministerios que tienen que ser pastoreados, como fue pastoreado también el pueblo de Israel en su tiempo, guiados bajo la presencia del Padre nuestro que está en los cielos, y ellos fueron guiados a través de los ángeles de Dios, porque la ley y los profetas lo recibieron el pueblo de Israel a través de ángeles. Pero ahora la gracia fue hecha a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él le reveló la gracia a sus 5 ministerios, que son los 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Ahora, mire lo que dice en Isaías 49, 8 y 9. Vamos a leerlo. Así dice Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardé, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que estén en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en las alturas tendrán sus pastos. Amén. Entonces, se da cuenta que cómo fue pastoreándose el pueblo de Israel a través de los profetas, a través de los sumos sacerdotes y a través de los 3 hijos de Leví, que eran los meratitas, los coatitas y los gersonitas. Eran los 5 ministerios que estaban pastoreando al pueblo de Israel. Y ahí lo dice bien claro el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 9. Y en todas las alturas tendrán sus pastos, dice. En los caminos serán apacentados, dice. Amén. Entonces, siempre Dios ha tenido ese plan de pastorear a su pueblo. Al pueblo de Israel, al principio, y ahora a la iglesia de Cristo, como somos nosotros los gentiles. Entonces, nosotros tenemos que ver algo. Mire lo que dice en Ezequiel 34:14. Hablando de que el pueblo de Israel necesitó ser pastoreado. Mire lo que dice Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco.
Ahí dormirán con en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, esos son claves del pueblo de Israel. Pero acuérdense que no podemos tener las mismas promesas que le dieron al pueblo de Israel, que sean las mismas promesas del pueblo que se llama la iglesia, o sea, la congregación de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Porque unas cosas tiene el pueblo de Israel, sus promesas, y otras promesas tiene la iglesia de Cristo. Y los dos son pueblos de Dios, Israel y la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo es a nivel de la tierra, de los 4 puntos cardinales. Cambio, el pueblo de Israel tiene un lugar específico, geográfico, en el mapa de la tierra, que es allá en el Medio Oriente. Entonces, hermanos, porque la iglesia, el estandarte de la iglesia o la bandera de iglesia es Cristo. Cambio, Israel tiene su propia bandera como nación. Entonces ahí vemos las circunstancias, hermanos, de que no es lo mismo la promesa de Israel y la promesa de la iglesia, aunque los dos son pueblos de Dios. Por eso es que es el Mahanaín de Dios, porque es la unión de dos pueblos para formar uno solo. Amén. Tanto judíos como gentiles, o israelitas y gentiles. Amén. Los gentiles componen ahora la iglesia de Cristo, y los judíos componen el pueblo de Dios, que fue sacado de los lomos de Abraham. Amén. Ahora, el pueblo de Cristo fue sacado de los lomos de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es la simiente viva de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo lo que quiero enfatizarme es de que los verdaderos ministros, como lo dice en Isaías, en Jeremías, capítulo, déjeme buscarlos, hermanos. Parece que ahorita se los doy, hermanos, en Jeremías. Ahorita les digo, en Jeremías 3:15. Miren lo que dice la bendita palabra de Dios ahí. Por eso es que los 5 ministerios necesitan tener ese conocimiento en la palabra de Dios. Mire cómo dice en Jeremías, ¿verdad? Dice en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor, ¿por qué lo dice en Jeremías? En Jeremías así, porque Jeremías fue un profeta que profetizó las cosas que iban a hacer los gentiles. Por eso se llama el Señor, cuando habla de Jeremías en 1:5, le dice, y te he hecho por profeta a las naciones, cuando habla del llamado de Jeremías. Si no, leámoslo. Jeremías 1:5. Jeremías fue un profeta a las naciones, o sea, un profeta para profetizarle a los gentiles, a las naciones, pues. Ahí lo dice bien claro, hermanos, en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5, perdón.
antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces Jeremías era un profeta para los gentiles. Y miren lo que ahora entendamos lo que le dijo el Señor a Jeremías, a los gentiles por boca de Jeremías, en Jeremías 3:15. Ahora sí podemos entender el versículo de Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón. Dice pastores, no pastor. Porque está hablando de plural. Que os apacienten. Está hablando de plural ahí. Con ciencia y con inteligencia. Con la ciencia y la inteligencia. O sea, estamos hablando del conocimiento de Cristo y la inteligencia que Cristo le da a sus siervos para que ustedes, la iglesia de Cristo, sea apacentada con buena palabra. Ahora mire lo que dice en Jeremías 23:4. Y crearé para ellos unos pastores que los apacentarán con pasos saludables. No tendrán ya miedo ni pavor alguno, y no faltará ninguna de ellas en el redil, dice el Señor. Y para rematar, en Ezequiel 34:23, y estableceré sobre mis ovejas un solo pastor que las apaciente, esto es, el Hijo de David, siervo mío, él mismo los apacentará y él será su pastor. Amén. ¿Quién es el Hijo de David? Jesús. Y él mismo nos iba a apacentar a nosotros. Por eso dice en Juan capítulo 10, versículo 11, volvámoslo a repetir. En Juan 10:11, el Señor mismo lo dijo, no lo digo yo. Juan 10:11, donde dice, yo soy el buen pastor, donde dijo mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí lo dice bien claro. Entonces el Hijo de David era Jesús. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Según como lo decía en Ezequiel 34:14. Esa profecía se cumplió. De Ezequiel 34:14 se cumplió en nuestro Señor Jesús. Ezequiel 34:14. Amén. Se cumplió en nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Y mire lo que dice en Jeremías 33:1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. 23:1. Así lo dice. Y mira el versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Ok? Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ok, ¿se da cuenta? Aquí está hablando de los pastores asalariados en el capítulo 23, versículo 1 en adelante. Ahí está hablando Dios a través de la boca del profeta Jeremías para los pastores que son asalariados, como lo dice allá el Señor en Juan capítulo 10, versículo 12 en adelante, donde dice que el asalariado ve venir al lobo y huye, porque no le importan las ovejas.
Así que si tú eres pastor, oye bien, si tú eres un pastor asalariado y no te importan las ovejas, ten cuidado. Ten cuidado, pastor, que solamente le pide los diezmos y las ofrendas, pero no te importa el bienestar espiritual y no siembra la palabra espiritual en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Ten cuidado, porque juicio viene para ti. Aunque no digas amén, asalariado, viene juicio para ti, porque has descuidado a la grey de Dios. Entonces, te das cuenta de que Jesucristo quiere que tener buenos pastores conforme a su corazón. Así lo dice en Jeremías 3:15, y les daré pastores conforme a mi corazón. Vivo yo, dice el Señor en Ezequiel 3:8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré su propia tierra y las apacentaré con los montes de Israel por las riberas. Amén. En buenos pastos las apacentaré, dice, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Amén. Entonces, ahí estamos hablando de esa profecía para ustedes asalariados. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. No agarren la iglesia de Cristo como un negocio para hacer dinero y enriquecerse ustedes mismos. Por eso van a recibir condenación si no se arrepienten, asalariados. Dejen de estar trasquilando las ovejas de Cristo y no las apacientan con ciencia, con sabiduría, con el conocimiento y la inteligencia que el Señor da. Por eso es que ustedes se apacientan a sí mismos, como lo dice en el versículo 8 de Ezequiel 34. Lo voy a volver a repetir, del 8 al 10. Ezequiel 34, 8 al 10. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser probado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Esto que les está hablando es palabra profética para ustedes si no se arrepienten, pastores asalariados. El versículo 10 es el clave. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas
y no les serán más por comida. O sea, en otras palabras, ya no quiero que me estén molestando a mis hijos. El Señor se los está diciendo bien claro a través de la profecía que el Señor dejó en Ezequiel capítulo 34 del versículo 8 al 14. Si no creen eso es palabra de Dios y no mía. Así que arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Oh lobos vestidos de piel de oveja. Ustedes son los verdaderos lobos y los que están vestidos de piel de oveja. Porque están matando a las ovejas de Dios. Con su evangelio se suben al púlpito para golpear a las ovejas del Señor en los púlpitos. Y según ustedes están predicando la sana doctrina de Cristo. Y más bien, en lugar de estar predicando la sana doctrina de Cristo, ustedes están golpeando el corazón de las ovejas de Dios. Y por tanto, si están golpeando y las están trasquilando, el Señor se las va a demandar a ustedes. Así que arrepiéntanse y conviértanse. Falsos ministros. Porque muchos ministerios, los falsos ministerios quieren hacerse asalariados al pueblo de Dios. Y estoy hablando de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, los falsos pastores y los falsos maestros que se han introducido para darles doctrina de demonios a ustedes, pueblo de Dios. Pero ya es tiempo que el Señor los despierte. Por eso el mensaje se llama la reconciliación y los verdaderos pastores que deben pastorear la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, tengan cuidado con esos asalariados. Abran bien los ojos, porque esos se sienten mal si ustedes no les dan ofrendas y diezmos. Y si ustedes no dan los diezmos y ofrendas, los empiezan a maldecir y a sentenciar desde los púlpitos. Déjenlos, pueblo de Dios, a esos hombres. Esos son lobos vestidos de piel de oveja. Aquí lo dice en Ezequiel 34:10 de cómo es el carácter de esos hombres que se dicen disque pastores de las congregaciones, porque no quieren que otro los supervise. Para eso están los otros 4 ministerios, para que supervisen a esos pastores, por si esos pastores no les están llevando a lugares de delicados pastos. Así ha dicho Jehová el Señor. Vuelvo a repetir en Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. O sea, los va a quitar el Señor. Si siguen así, apaleando al pueblo y queriéndole robar las ofrendas y los diezmos, y ustedes andando en buenos carros y en buenas casas, y el pueblo empobreciendo al pueblo, se los va a demandar eso el Señor. Se los va a demandar. Porque ahí lo dice, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, dice, y no les serán más por comida. Eso quiere decir que ya no van a vivir de los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios, asalariados, falsos ministros, satánicos. ¿Qué más quiere que les diga? Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo, porque si no el Señor los va a quitar de estar pastoreando. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice. ¿Se dan cuenta?
Entonces aquí volvemos a hablar de otros, de los falsos sacerdotes, de los que sacerdotes que la ley tenía, y de los pastores que pastoreaban al pueblo de Israel, y los profetas que supuestamente estuvieron pastoreando al pueblo de Israel también, pero eran falsos. Jeremías 2:8 lo dice bien claro. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, dice el Señor. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Amén. Entonces, el Señor está demandando hoy a esos falsos pastores que se están apacentando a sí mismos, como dice en Judas, que son nubes sin agua. En la carta de Judas, ahí lo dice bien claro, que son nubes sin agua, que son manchas en vuestros ágapes. Ahí lo dice bien claro, hermanos. ¿Se da cuenta? Aquí lo dice, mire, en el versículo 11. En el versículo 11 y en adelante. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el camino de maldad, y se lanzaron por el lucro de error de Balaam, por el dinero, y perecieron en la contradicción de Coré, en la rebelión que Coré tuvo acerca con el verdadero profeta de Dios, que fue Moisés. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, dice. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, o sea que no, los árboles otoñales no dan fruto, porque ahí lo dice más adelante. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y mire quién profetizó eso, porque no lo está profetizando cualquier cosa, lo profetizó Enoc. Ahí lo dice en el versículo 14, en la carta de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Entonces de estos también profetizó Enoc. ¿Por qué? Porque desde Enoc esos pastores ya existían, que se apacentaban a sí mismos. ¿Por qué ahora los pastores que son independientes no quieren que haya supervisión apostólica y profética? Porque son nubes sin agua, como dice allá en Judas capítulo 1, versículo 12. Son nubes sin agua que se quieren apacentar a sí mismos y no quieren que nadie los supervise. Según ellos están dando la doctrina verdadera de Cristo, pero son nubes sin agua. Quiere decir que no tienen, porque el agua representa la palabra de Dios. No tienen palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí, que son nubes sin agua.
Mire lo que dice también el apóstol Pedro en las cartas segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, si no se arrepienten, falsos ministros asalariados, entonces les viene este juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, tengo que hablar primero de esto, porque estos son los que están ahorita reinando en ustedes, pueblo de Dios, y ustedes no se dan cuenta que son lobos rapaces vestidos de piel de oveja, que solamente quieren la lana de ustedes, pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Despiértense, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5. En Efesios capítulo 5. Mire lo que dice ahí. Efesios 5. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Lo dice en el versículo 14. Mire lo que dice. No lo digo yo. Lo dicen los apóstoles que escribieron la palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Le está diciendo al pueblo de Dios. Y te levantará, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, despierten, pueblo de Dios, porque estos hombres son asalariados y los tienen durmiendo con doctrinas erróneas, doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Ok. Así los tienen a ustedes, pero es tiempo de que ustedes despierten a la sana doctrina de Cristo. Pero el Espíritu dice claramente, dice, el Espíritu Santo, mire cómo el Espíritu Santo nos está advirtiendo el día de hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los postreros tiempos son los tiempos de hoy. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y estos hombres vienen disfrazados diciendo que son siervos de Cristo. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie los engaña en ningún modo. Solo ahí quiero decirle, solo ese pedazo. Nadie los engañe en ningún modo. Amén. Y mire lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo ustedes que nada de esto, que en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, dice. Y lo mismo dice en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 18. Quienes les decían que en el fin de los tiempos habrán burladores que irán tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Ok. Y las bajas pasiones que ellos tienen, no los aman a ustedes. Hermanos amados en Cristo Jesús, no los aman a ustedes, aman el dinero de ustedes, según 1 Timoteo 6:10 lo dice así bien claro el apóstol Pablo. Mire lo que dice en 1 Timoteo 6:10, hermano. Yo le estoy hablando palabra de Dios y no palabra de hombre. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta? Pero ustedes, la iglesia de Cristo, le dice en el versículo 11, en ese mismo capítulo de 1 de Timoteo 6, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, el Señor les está advirtiendo que no escuchen a esos pastores asalariados. Tuve que hablar primero de los pastores asalariados y de todos esos falsos ministros, porque es necesario que se hable primero de eso para que usted aprenda a enfocarse a cuáles son los verdaderos ministros de Dios puestos por Cristo. Porque el que pone los ministerios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así está establecido. 1 Corintios capítulo 12. Mire quién es el que pone los ministerios. Por eso es que estos hombres no tienen el Espíritu de Cristo. Porque el que pone los ministerios es Cristo. Ahí lo dice bien claro. Mire, aquí lo dice, mire. Aquí lo dice, mire, en el versículo 3 en adelante, mire lo que dice. Por tanto os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que da los dones es el Espíritu Santo, pero el que da los ministerios es el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice en el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, estos ministerios asalariados no los ha puesto el Señor, aunque tengan títulos de escatólogos y teólogos, pero no los ha puesto el Señor. Así de fácil y de sencillo, porque Dios conoce a los que son de Él. Así lo dice, apártese de todo aquel que invoca en el nombre del Señor. Así lo dice en una de las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, también lo dijo el Señor, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, estos son los que son puestos por Dios, que oyen la voz de Dios, para que ustedes, pueblo de Dios, sean edificados conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios no los viene a atar, sino que los viene a libertar. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 2:19. Es lo que le estaba diciendo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Es lo que le estaba diciendo, que Dios conoce a sus verdaderos ministros, a los que son de su pueblo. Mire lo que dicen, aquí está bien claro, 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está claro, ¿verdad? Ahí está bien claro, hermano. ¿Ok? Porque el Señor lo dice,
en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías y soy conocido por las que son mías. ¿Se da cuenta? Ahí está la clave de los que son verdaderamente llamados por Dios y los que no, los que son solamente asalariados. Entonces, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. A lo mejor ustedes que son asalariados pueda tener Dios compasión de ustedes y tengan misericordia y puedan ser salvados. Hermanos, no dejen que la cizaña los pastoree, porque la cizaña no tiene fruto. La cizaña no tiene fruto. Se parece al trigo, pero cuando ven al lobo venir, se van, porque no tienen el fruto, y el primer fruto del Espíritu es el amor. Y como no los aman a ustedes, ovejas de Cristo, los dejan que el lobo los haga pedazos. Pero el que es llamado por Dios, como era David, David dice que le arrebataba a las bestias del campo, las ovejas que se querían comer, las bestias del campo, y mataba a las bestias. O sea, mataba a los lobos, mataba a los osos, mataba a los leones. El buen pastor cuida a las ovejas. Los asalariados no las cuidan. Así de fácil y de sencillo, hermano. Entonces tendría que hablar de esto, porque yo sé que tenemos que hablar de esto primero para que entiendan ustedes, pueblo de Dios, de que ustedes están haciendo la mayoría, el 90% están siendo pastoreados por esta clase de pastores que solo les piden los diezmos y ofrendas, pero no se preocupan en la vida espiritual de ustedes ni en el crecimiento sano de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿para qué seguir a esos pastores? Busquen a los pastores que son conforme al corazón de Dios, según Jeremías 3:15. Y con eso voy a empezar a dar por terminado esta primera parte. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Amén. Leámoslo, hermanos, porque es importante que usted sepa que esta clase de pastores son los que Dios les va a poner a ustedes. Amén. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, dice, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ok. En Jeremías 3:15. Amén. En Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia, porque son pastores conforme al corazón de Dios. No estos asalariados. Y los pastores conforme al corazón de Dios son los 5 ministerios. No solamente un ministerio puede pastorear la iglesia. Eso es una mentira errónea. En la segunda parte les voy a hablar cómo es que la verdadera iglesia de Cristo tiene que ser pastoreada conforme a los 5 ministerios de Dios, porque los 5 ministerios de Dios componen la mano de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que la paz de Cristo esté con ustedes.
Y nos vemos en el próximo mensaje, si Dios así nos permite la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.